Imagina un parásito invisible que se alimenta de tus buenas obras. Te hace sentir santo, justo y superior, mientras se come tu alma desde adentro, pudriéndola lentamente. Este pecado no grita en las calles, vive cómodamente en la iglesia. Fue el único crimen capaz de convertir al ángel más hermoso del cielo en el mismo diablo. Hoy vamos a exponer el pecado que el infierno castiga con más furia, porque es el único que te convence de que vas al cielo, mientras caminas sonriendo hacia el abismo. Existe un pecado que el infierno castiga con más furia que cualquier otro. La mayoría de los creyentes aún lo ignoran. Hay una transgresión, una por encima de todas las demás, que las Escrituras señalan como merecedora del juicio más pesado, del castigo más violento y de la separación más profunda de Dios. No porque sea el más ruidoso, sino porque es el más silencioso. No porque sea evidente, sino porque es invisible. No grita en las calles, susurra en el corazón. Y ese susurro ha arrastrado a más almas lejos de Cristo que cualquier tentación que puedas nombrar. Este pecado conduce a todos los demás. Ciega los ojos ante la verdad. Retuerce el corazón lejos del arrepentimiento. Hace que una persona camine con paso firme y confiado hacia el infierno, creyendo que se dirige al cielo. Es el pecado que hace que un hombre rechace a Jesús como el único camino. Es el pecado que empuja a una mujer a endurecer su corazón contra el Espíritu Santo hasta que ya no puede escucharlo más. Es el pecado que da a luz a la rebelión, al engaño y a la ceguera espiritual. Y la parte más aterradora es que este mal puede vivir en una persona durante años, décadas, incluso toda una vida, pasando completamente desapercibido. Puedes predicar con él, servir con él, adorar con él y nunca darte cuenta de que está corrompiendo silenciosamente todo lo que hay dentro de ti. Este es el pecado que el infierno castiga más violentamente que todos los demás, porque es el único que impide que el alma llegue jamás al Salvador. Hoy vamos a exponerlo. No todos los pecados tienen el mismo peso. Familia, escúchenme un momento, porque aquí es donde muchos creyentes tropiezan. A menudo repetimos la frase, todo pecado es igual. Pero las Escrituras no enseñan eso realmente. Sí, todo pecado nos separa de Dios, pero no todo pecado conlleva el mismo peso, la misma destrucción o el mismo juicio. El propio Jesús dijo que habría mayor condenación para algunos. En Mateo 23, le dijo a Pilato, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y en Lucas 12, habló de siervos que recibían diferentes niveles de castigo basados en la severidad de su rebelión. Así que, claramente, el cielo distingue entre un tropiezo y una rendición, entre la debilidad y la maldad, entre un fracaso del que te arrepientes y un corazón que se endurece contra la verdad. Algunos pecados nacen de la fragilidad humana, de momentos de debilidad, miedo o tentación. Pero otros pecados, pecados más oscuros, echan raíces en la postura del corazón de una persona. Remodelan el alma desde adentro. Alteran a quien escuchas, en quien confías y ante quien te inclinas. Estos son los pecados que vuelven tu rostro lejos de Dios, incluso mientras tus labios todavía pronuncian su nombre. Y el pecado del que estamos hablando hoy, este mal oculto, silencioso y que se alimenta a sí mismo, es el que las Escrituras muestran que conduce a cualquier otro tipo de rebelión. Es el suelo donde crece la desobediencia. Es la puerta por la que entra el enemigo. Es el pecado que rechaza la corrección, desprecia la rendición y aborrece el arrepentimiento. Este pecado no simplemente ofende la ley de Dios, ataca el trono de Dios. Es el pecado que endureció el corazón del faraón, incluso mientras Dios realizaba milagro tras milagro justo frente a él. Es el pecado que hizo que los líderes religiosos miraran a la cara a Jesucristo, el Mesías por el que oraban, y aún así lo negaran. Es el pecado que ciega a la gente ante el Evangelio, cerrando sus ojos a la cruz, aunque ésta se alce justo ante ellos. Y es por esto que el castigo es tan severo. Porque cuando una persona abraza este pecado, cierra la puerta del cielo desde adentro. Silencian la voz del Espíritu Santo. Eligen su propio camino y caminan confiadamente hacia la oscuridad.
No estamos hablando solo de lo que una persona hace. Estamos hablando de en lo que se convierte. Y es por eso que este pecado recibe el juicio más duro de todos. El pecado antiguo que formó a Satanás. El único pecado que el cielo odia y el infierno tiene como objetivo, la soberbia. Ahora que hemos descubierto la naturaleza de este mal, es hora de nombrarlo. No para avergonzarte, sino para liberarte. El pecado que el infierno castiga más violentamente que todos los demás es la soberbia. Pero no el orgullo superficial del que hablamos casualmente, como cuando dices, estoy orgulloso de mis hijos, o, estoy orgulloso de mi trabajo. No, estoy hablando de la antigua soberbia espiritual que precede a la humanidad. La soberbia que convirtió a un ángel en el diablo. La soberbia que destronó a Lucifer mucho antes de que el mundo comenzara. Familia, escuchen. La soberbia no es solo un pecado. La soberbia es el lugar de nacimiento del pecado. Es la fábrica donde se manufactura la rebelión. Antes de que hubiera asesinato, hubo soberbia. Antes de que hubiera adulterio, hubo soberbia. Antes de que hubiera idolatría, hubo soberbia. Antes de que existiera el infierno, existió la soberbia. Este es el pecado que no simplemente rompió una regla. Intentó derrocar a Dios mismo. Y aquí está la parte aterradora, este mismo espíritu que se levantó en Lucifer todavía susurra hoy. La soberbia te dice que no necesitas a Dios. La soberbia te dice que tú sabes más. La soberbia te dice que tu camino es el correcto, incluso si la Biblia dice lo contrario. La soberbia te dice que estás bien, que no hay nada de qué arrepentirse. Y una vez que la soberbia echa raíces, el arrepentimiento se vuelve imposible porque la soberbia te convence de que no hay nada malo en ti. Por eso las Escrituras declaran que Dios resiste a los soberbios. No dice que a Dios le desagradan. No dice que Dios los corrige. Dice que Dios los resiste. Piénsalo un momento, el Creador del universo se posiciona activamente en contra del corazón altivo. ¿Entiendes ahora por qué el castigo es tan severo? Porque la soberbia ciega a la persona tan profundamente que ya no puede ver a Cristo como su Salvador. La soberbia se burla de la gracia. La soberbia rechaza la convicción del Espíritu Santo. La soberbia conduce al alma no solo al pecado, sino a un estado en el que ya no desea ser salvada. El infierno no necesita arrastrar a los soberbios hacia sus profundidades, los soberbios entran por su propio pie. Y es por eso que este mal es tan letal, porque convence a la persona de que está espiritualmente viva mientras se está marchitando por dentro. Es el pecado que roba la necesidad de Jesús, el hambre de verdad, el anhelo de arrepentimiento. Y una vez que la soberbia toma el control, el cielo se vuelve inaccesible. No porque Dios haya cerrado la puerta con llave, sino porque el soberbio se niega a inclinarse lo suficiente para cruzar el umbral. Por esto la soberbia recibe el castigo más feroz. Es el pecado que convierte a una persona en su propio Dios, y no hay lugar para dos dioses en un mismo corazón. Aquí es donde todo creyente debería detenerse y respirar hondo. La soberbia no irrumpe en tu vida como un ladrón que derriba la puerta, se desliza sigilosamente como una sombra. No ruge, susurra. Y al enemigo le encanta cultivar la soberbia en los mismos lugares que consideramos santos. Porque la soberbia no solo vive en la rebelión abierta, puede vivir en la religión. Puede vivir en el ministerio. Puede vivir en la adoración. Puede vivir en la persona que dice, bueno, al menos lo estoy haciendo mejor que la mayoría. Familia, la soberbia no siempre es ruidosa. A veces se parece a un pensamiento fugaz, hoy no necesito orar, puedo manejar esto solo. Llámese ese versículo de memoria. Tengo razón y todos los demás simplemente no lo entienden. Al menos no soy tan malo como ellos. ¿Ves lo sutil que es? La soberbia a menudo suena como confianza, pero es una confianza sin Dios. A menudo parece fortaleza, pero es una fortaleza construida sobre el ego. A menudo se siente como libertad, pero es una libertad que se niega a someterse.
Por eso es tan peligrosa, porque no necesita destruir tu fe de la noche a la mañana. Simplemente desplaza lentamente tu confianza de Dios hacia ti mismo. De repente, confías en tu propia perspicacia, en tu disciplina, en tu bondad. De repente, la Biblia se vuelve opcional. La oración se vuelve casual. El arrepentimiento se vuelve innecesario. De repente, estás manejando el volante de tu propia vida mientras sigues afirmando que Jesús es quien lleva el timón. Y el mundo aplaude esto. La cultura celebra frases como, sigue a tu corazón, vive tu propia verdad, no necesitas a nadie. Pero las Escrituras dicen que el corazón es engañoso. Las Escrituras dicen que la verdad pertenece solo a Dios. Las Escrituras dicen que somos ramas y que no podemos vivir sin la vid. La soberbia toma el trono que pertenece únicamente a Cristo y te coloca a ti en su lugar. Peor aún, la soberbia a menudo se viste con ropajes espirituales. Un cristiano puede servir fielmente y, sin embargo, creer en su interior que merece reconocimiento. Un creyente puede conocer las Escrituras y usarlas como armas contra otros. Un líder puede predicar sobre la humildad mientras secretamente anhela los aplausos. La soberbia no necesita un reflector para crecer, crece en los rincones oscuros del corazón que nunca has examinado. Y esta es la verdad, no puedes expulsar a un demonio cuya existencia te niegas a admitir. No puedes arrepentirte de un pecado que te niegas a ver. No puedes rendirte a Dios cuando crees que no lo necesitas. Por eso la soberbia es mortal. No solo lucha contra la voluntad de Dios, te ciega tan completamente que ya no puedes reconocer cuando estás luchando contra Él. Y esa ceguera, esa niebla espiritual, es lo que lleva a tantos por innumerables caminos equivocados. Caminos que comienzan con la autoconfianza y terminan en la destrucción espiritual. Familia, si la soberbia pudo colarse en el cielo y corromper a un ángel, ¿qué nos hace pensar que no puede colarse en nosotros? Según las Escrituras, si la soberbia solo dañara tus relaciones o tu reputación, ya sería peligrosa. Pero la soberbia va mucho más allá del dolor terrenal, tiene consecuencias eternas. Es el único pecado que no solo hiere el corazón, sino que lo bloquea. La soberbia ciega los ojos. Cuando echa raíces, una persona ya no puede ver la verdad, incluso cuando ésta se encuentra justo frente a ella. Piensen en los fariseos. Vieron a Jesús sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos, resucitar a los muertos, y aún así lo rechazaron. ¿Por qué? Porque la soberbia vuelve a la persona espiritualmente ciega. No puedes ver a un Salvador cuando crees que no necesitas salvación. La soberbia bloquea el arrepentimiento. El arrepentimiento requiere humildad. Requiere admitir, estoy equivocado. Dios tiene razón. Pero la soberbia se niega a arrodillarse. La soberbia dice, estoy bien. No necesito cambiar. Por eso es tan peligrosa. No solo te lleva al pecado, te impide regresar. Con el tiempo, la soberbia construye una fortaleza alrededor del corazón. Se vuelve más difícil sentir la convicción, más difícil escuchar al Espíritu Santo, más difícil reconocer cuando Dios te está llamando a casa. Lo que comienza como un susurro se convierte en un muro. La soberbia acalla al Espíritu Santo. Jesús advirtió sobre un pecado tan grave que no conlleva perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. En su núcleo, este pecado tiene sus raíces en la soberbia. Es una negativa obstinada a reconocer la verdad del Espíritu, su convicción y su testimonio de Cristo. La soberbia hace que una persona resista la misma voz que la llama a la salvación. La soberbia rechaza a Jesús como el único camino. Inventa su propio evangelio, puedo salvarme a mí mismo. Soy una buena persona. No necesito misericordia. Pero Jesús fue claro, nadie viene al Padre sino por mí. Un corazón orgulloso no puede entrar en el cielo porque rechaza la puerta, que es Cristo mismo. Por esta razón, el infierno castiga la soberbia con más violencia que cualquier otro pecado.
No porque Dios se deleite en el juicio, sino porque la soberbia es el mal que hace que una persona rechace la cura. No se limita a desviarte del camino, te convence de que el camino equivocado es el correcto. Y cuando una persona entra en la eternidad aferrada a su orgullo, se aleja del Dios que murió para salvarla. Las consecuencias no son duras porque Dios sea cruel, son duras porque la soberbia impide que el alma alcance jamás al Salvador. Si quieres saber con qué seriedad trata Dios la soberbia, solo mira las Escrituras. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios es paciente con la debilidad, pero confronta la soberbia con fuerza. Porque la soberbia no solo rompe un mandato, desafía a Dios mismo. Lucifer, la soberbia que lo inició todo. Antes de que el pecado tocara la tierra, surgió en el corazón de un ángel. No a través de la violencia o el engaño, sino a través de la autoexaltación. Subiré. Seré semejante al Altísimo. En un instante, el líder de la adoración celestial se convirtió en el gobernante del infierno. La soberbia trajo un juicio inmediato. Faraón, un corazón que se negó a inclinarse. 10 plagas, 10 advertencias, 10 demostraciones del poder de Dios. Sin embargo, la historia repite esta frase escalofriante: Faraón endureció su corazón. La soberbia lo cegó tan completamente que ni siquiera la muerte de su propio hijo pudo quebrantarlo. Su orgullo no solo lo destruyó a él, devastó a una nación entera. Nabucodonosor, el rey puesto de rodillas. De pie en la azotea de su palacio, declaró: miren esta gran Babilonia que yo he construido. En ese momento, Dios le arrebató la razón. El rey que se exaltó por encima de todos los hombres fue humillado hasta que finalmente alzó sus ojos al cielo. Herodes, el hombre que robó la gloria de Dios. Cuando la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre, Herodes abrazó el elogio. Las Escrituras dicen que un ángel lo hirió de muerte inmediatamente. ¿Por qué? Porque recibió la gloria que pertenecía solo a Dios. Los fariseos, los ciegos espirituales. Estudiaban las Escrituras a diario, pero rechazaron al mismo Mesías que decían esperar. Jesús los llamó guías ciegos. Su orgullo los hizo incorregibles, inalcanzables y reacios al arrepentimiento. Estos relatos muestran una verdad aleccionadora: Dios perdona al pecador humilde, pero resiste al soberbio. La soberbia ciega los ojos, ensordece los oídos y endurece el corazón hasta que la persona ya no puede reconocer su necesidad de Dios. Por eso su juicio es tan severo. Familia, aquí están las buenas noticias. El mismo Jesús que condena la soberbia también rescata al soberbio. Él no expone este pecado para avergonzarte, sino para liberarte. Y su invitación es simple pero poderosa: depón tu corona. Jesús confronta la soberbia con su propia humildad. Piénsalo. Jesús es el único que tenía derecho a exaltarse a sí mismo. Es el Rey de Reyes. Sin embargo, entró en el mundo a través de un pesebre. Lavó los pies de los discípulos que lo abandonarían. Permaneció en silencio ante los hombres que se burlaban de él. Eligió la muerte sobre la gloria, no porque le faltara poder, sino porque quería mostrarnos el verdadero camino a la vida, la humildad. La soberbia dice: elévate. Jesús dice: niégate a ti mismo y sígueme. La soberbia dice: mereces la corona. Jesús dice: entrégame la corona y toma tu cruz. La cruz es la muerte de la autoexaltación. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo pagó por nuestros pecados, dio muerte a la soberbia. La cruz es una invitación a dejar de escalar hacia el trono y comenzar a arrodillarse ante él. Nos recuerda que no nos salvamos a nosotros mismos. No nos arreglamos a nosotros mismos. No nos ganamos el cielo. Recibimos gracia. Y la gracia solo fluye hacia abajo, hacia los lugares bajos, los lugares humildes, los lugares rendidos. El arrepentimiento rompe el dominio de la soberbia. Algunos creyentes piensan que el arrepentimiento es debilidad, pero en realidad es guerra espiritual. Es el momento en que le dices a la soberbia: tú no me gobernarás.
El arrepentimiento no es una confesión de fracaso, es una declaración de libertad. Abre el corazón a la voz de Dios nuevamente. Suaviza lo que la soberbia endureció. Restaura lo que la soberbia distorsionó. Dios da gracia a los humildes. Las Escrituras no dicen que Dios da gracia a los perfectos. No dicen que da gracia a los fuertes. Dicen que da gracia a los humildes. La gracia no es algo que escalas alto para recibir, es algo para lo que te inclinas bajo para recibir. Jesús no te está llamando a la humillación, te está llamando a la liberación. Te está diciendo, suelta el trono en el que nunca debiste sentarte, y déjame sanarte, guiarte y levantarte. El corazón orgulloso debe caer, pero el corazón humillado se levantará. Familia, la soberbia no se vence en un instante, se derrota con un estilo de vida. No expulsas el orgullo una vez para no volver a enfrentarlo jamás. Lo superas eligiendo, cada día, caminar por un sendero diferente, un camino más bajo, un camino de rendición, un camino moldeado por Cristo. Aquí están las prácticas que rompen el dominio de la soberbia y mantienen tu corazón anclado en la humildad. 1. La confesión, el arma que la soberbia más detesta. El orgullo sobrevive en el secreto. Prospera cuando fingimos que todo está bien. La confesión destruye esa ilusión. Cuando dices, Dios, aquí es donde fallé, el cielo no te avergüenza, el cielo te limpia. La confesión mantiene el corazón tierno y honesto ante Dios. 2. La adoración, el acto de volver a poner a Dios en el trono. La verdadera adoración destrona al yo. Cuando levantas tus manos, cuando exaltas su nombre, cuando derramas tu corazón, le estás recordando a tu alma quién es Dios y quién no lo es. La adoración restablece el orden de tu vida, Él es el Rey, yo no. 3. La sumisión, elegir el camino de Dios sobre el tuyo. La sumisión no es debilidad, es fuerza bajo dirección. Es decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Es obedecer incluso cuando no entiendes. La soberbia dice, yo sé lo que es mejor. La humildad dice, Dios sabe más. 4. El servicio, el antídoto para la autoexaltación. Nada mata el orgullo como servir a los demás sin deseo de reconocimiento. Jesús lavó pies. Tocó a los intocables. Se sentó con los quebrantados. Cuando sirves, te unes a Él en la postura que eligió a propósito. 5. La rendición diaria, abrir las manos cada mañana. La humildad no es solo algo que haces, es la postura en la que vives. Es despertar y decir, Señor, guíame hoy. Mantén mi corazón suave. Mantén mis ojos abiertos. Mantén mi espíritu dispuesto a aprender. Un corazón rendido no puede ser gobernado por la soberbia. Estas prácticas no solo eliminan el orgullo, llenan el espacio vacío con algo mejor, paz, claridad, libertad y la presencia de Dios. Porque esta es la verdad, un corazón humilde es un corazón protegido. Un corazón humilde es un corazón guiado. Un corazón humilde es un corazón que Dios puede levantar, usar, bendecir y transformar. Cuando eliges la humildad a diario, no solo escapas de la trampa de la soberbia, entras en la vida que Jesús diseñó para ti. Si hay una verdad que oro para que penetre profundamente en tu espíritu hoy, es esta: la soberbia no es solo un mal hábito. Es un cáncer espiritual. Es el único pecado que puede vivir en ti mientras te convence de que no pasa nada malo. Es el pecado que arrastró a un ángel fuera del cielo, que endureció a reyes, que cegó a líderes religiosos y que todavía aleja a innumerables personas de Jesús hoy en día. Pero escúchame bien, Dios no revela esta verdad para condenarte. La revela para salvarte. El infierno celebra la soberbia porque hace que una persona camine hacia la oscuridad voluntariamente. Pero el cielo honra la humildad porque la humildad te lleva de regreso al Salvador. Cada uno de nosotros, cada predicador, cada creyente, cada siervo de Cristo enfrenta la misma batalla, la batalla contra el trono en nuestros propios corazones. La soberbia intenta trepar a él. La humildad elige bajar de él.
Y si hoy sientes aunque sea un leve toque, incluso el susurro más pequeño en tu espíritu diciendo, este mensaje es para ti, no lo ignores. Ese susurro no es una acusación. Es una invitación. Es el Espíritu Santo llamándote fuera de la trampa, fuera de la ceguera, fuera de la pesadez que crea la soberbia. Porque en el momento en que eliges la humildad, sucede algo poderoso. Tus ojos se abren. Tu corazón se ablanda. Tu espíritu despierta mientras tu vida se realinea con el propósito de Dios. Las Escrituras prometen, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. Dios no levanta a los soberbios, ellos ya se están levantando a sí mismos. Pero Él levanta a los humildes, porque los humildes saben que no pueden levantarse solos. Así que hoy, depón la corona que nunca debiste llevar. Deja que Jesús sea Rey de nuevo. Deja que la gracia fluya de nuevo. Deja que la verdad te guíe de nuevo. Deja que el Espíritu Santo hable de nuevo. El infierno castiga a la soberbia violentamente. Pero el cielo derrama gracia abundantemente sobre el corazón que se inclina y dice, Señor, te necesito. Elige la humildad. Elige la rendición. Elige a Jesús.